Hola. En el día a día escuchamos a personas cercanas comentar que esperan pronto se retorne la anterior normalidad en materia de sueldos. Esto toda vez que son ya poco más de 6 meses que los esquemas de compensaciones se ven disminuidos en la mayoría de las empresas y que el requerimiento de retorno a los centros de trabajo comienza a generarse, se genera un estira y afloja, ¿no? Entre sí vuelvo al centro de trabajo, pero ¿qué pasa con mi paga? Y en algún punto esto terminará por romper la cuerda. En muchos casos de por sí ya las relaciones laborales son tensas antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, en lo que respecta a las compensaciones y las cargas de trabajo, pudiera estarse generando un tema bastante sensible dentro de las empresas. El escenario no es sencillo porque por una parte tenemos a los empresarios que están con duras penas logrando solventar los gastos de sus empresas para que las mismas continúen de pie, y por otro lado están los trabajadores con sueldos a medias pagas, en el mejor de los casos, porque en algunos pues ya ni siquiera empleo tienen, y se ven día a día en una situación de presión e incluso precariedad económica que está impactando de manera negativa en la calidad de vida de sus familias. El acudir a los centros de trabajo conlleva el gasto del traslado, el gasto de la comida, la vestimenta, obviamente no dejar fuera el miedo al contagio también es uno de los costos que tiene el regresar a los centros de trabajo. Mientras que para la mayoría de las empresas se convierte en vital importancia la presencia de los trabajadores en sus centros de trabajo. El tema es bastante complejo porque por una parte tenemos este tema del gasto que se genera para el colaborador el ir a trabajar versus el estar en casa, pero también tenemos la plena conciencia de que para reactivar la economía las personas necesitamos volver a trabajar en nuestros centros de trabajo. Y sí, la gran pregunta en materia de compensaciones es ¿hasta cuándo se seguirán con pagas reducidas? Bajo este esquema, ¿las jornadas laborales deberían o no corresponder a la proporcionalidad de la paga? ¿Quién y cómo debe regular que no se den abusos de ambos lados? Porque en este tiempo yo he escuchado, ¿no?, tanto de empresarios que han tenido poca sensibilidad y poco tiempo para la reducción salarial en ciertos niveles operativos, pero también he escuchado mucha gente que sobre pretexto de no estar recibiendo una paga completa, pues están como becados en sus casas sin trabajar. Entonces, la pregunta es cómo regular esto, ¿no? ¿Quién va a ser la autoridad competente? Si es un tema donde tiene que entrar la autoridad o tiene que ser un tema de conciliación entre las partes, no lo sé. La pregunta queda ahí. Lo que es cierto es que ante esta crisis económica que comienza a sentarse aún más, y con un escenario donde hay nulas políticas de apoyos fiscales que permitan a las empresas liberar presión sobre los sueldos de los empleados y aprovechar ciertos montos destinados a cargas fiscales a ir nivelando de nueva cuenta la paga de las personas, el panorama no termina siendo el más alentador para ninguna de las partes. Se agradece inmensamente la dicha de tener empleo. Creo que aquellos que tenemos gente cercana a nosotros que ha perdido el empleo valoramos porque nos espejeamos en los otros y decimos gracias porque yo sí tengo trabajo, pero a la vez hay muchas personas que están sufriendo las condiciones del empleo que tienen. Sin ser fatalista, considero que esto seguirá por el resto del año. La economía no puede activarse con un incremento constante de desempleo. Eso no sucederá. Veo la inmensa y la imperiosa necesidad de la generación de políticas públicas encaminadas al apoyo y al rescate del sector empresarial para generar empleos pagados en condiciones de justicia y equidad. Dejar a los empresarios a la deriva por parte del régimen gubernamental actual es igual que dejar a un paciente de enfermedad crónica grave sin tratamiento, sabiendo que la selección natural es quien actuará. Eso es lo que sucede cuando no se tienen políticas públicas de rescate empresarial ante situaciones de contingencia económica tan apremiantes como las que estamos viviendo. No basta con echarle ganas, no basta con estar comprometidos con las empresas, no basta con apretarse el cinturón. Es necesario que se generen políticas de reactivación económica reales, con impacto a corto y mediano plazo,
que apunten a disminuir el número de pobres en este país, que cada día se está acrecentando más. De no ser así, considero que quizá mi escenario es muy fatalista, pero dentro de muy poco la denominada clase media se irá diluyendo cada vez más y así la fila de la pobreza se irá engrosando de manera considerable y los pobres se irán cada vez más a la pauperización. Desafortunadamente lo que estamos viviendo no es nada sencillo en términos de economía y las predicciones de los expertos no son muy alentadores. Ojalá que mis ojos se equivoquen y que este panorama sea solo un desatinado análisis de mi parte de lo que el día de hoy me parece la declaración del estado de agonía de la clase media y del estado de desesperanza de la clase pobre. Los empresarios por sí solos no pueden con el paquete que tienen encima. Los empleados, por más solidarios, tampoco. Urgen acciones conjuntas y contundentes entre gobierno, empresarios, sociedad civil, sindicatos, empleados, que se enfoquen al rescate de la economía de México. Reflexionemos sobre ello.